Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como decimos siempre, es un verdadero placer volver a compartir este tiempo de radio contigo y ya sabes que en radioesperantia.com tienes toda nuestra programación, los podcasts, los audios, las formas de contacto, etcétera, etcétera. Y volvemos en la revista de Radio Esperantia a hablar de literatura, que es algo que nos encanta. Y por estos azares del destino, como dirían los clásicos, pues me encontré a una persona, más bien un personaje, parece un personaje de sus novelas, que bueno, pues ahora lo comentaremos, pero que tiene una entrevista muy interesante, seguro que te va a encantar y además que tiene muchas cosas que contarnos. Recibe el cordial saludo de Franco Saavedra desde la realización y presentación y sin perder un instante nos vamos con el verdadero protagonista de la emisión de este programa, que no es otro que el escritor Joaquín Verdaguer García, y con el que vamos a hablar, aunque tiene más libros, pero hoy nos vamos a centrar con el último, que está estrenando estos días, que se llama El ladrón de barcos. Así pues, Joaquín, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Te agradecemos enormemente que estés aquí con nosotros compartiendo este tiempo. Y nada, muchísimas gracias, bienvenido y fenomenal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Con Joaquín me tropecé. Yo estoy haciendo algunos cursillos para profundizar en el lenguaje marinero y por estos vídeos de YouTube, que ya sabes que te parecen un montón de reseñas y recomendaciones, pues me encontré a este hombre que además vive en un yate, el ladrón de barcos, y por qué el inicio en la isla de Gran Canaria, que me llama la atención. Lo tenía aquí apuntado, digo, se lo voy a preguntar a ver. Joaquín, cuéntanos. Bueno, pues, Fran, te tengo que contar que una novela a veces tiene un detonante, pero ese detonante viene un poco avalado por otros muchos detonantes que están como en stand-by, ¿no? Y ni siquiera tú eres consciente de ello. Estábamos cenando con un amigo en su barco en Puerto Calero, en Lanzarote, y con un poco la respuesta a las varias botellas de vino que ya nos estábamos terminando aquella noche, era una conversación como muy candente, porque los marineros o los navegantes tenemos un problema terrible, y es que solamente hablamos de barcos. Parece que el mundo solamente se rige con barcos. Y bueno, aquella noche pues me vino por todas las conversaciones, pues como me bajó el ángel, y me quedé un poco traspuesto en la conversación y me di cuenta que había una novela, que había una posible novela, y el detonante fue una experiencia que había tenido de un amigo que se había comprado un Younger. Sí. Y estando en Valencia me dice: Joaquín, necesito que te vayas a Gran Canarias, que acabo de comprar un barco y necesito que me lo arregles y tal. Y efectivamente la novela empieza de la misma manera. Lo curioso es que la primera vez que yo llego a Canarias para arreglar el Younger de este amigo mío, a la conversación de esa noche en Puerto Calero, en Lanzarote, probablemente hay una diferencia de unos 20 años. ¿Y por qué eliges Gran Canaria y no Lanzarote como detonante del inicio de la novela? Bueno, porque necesito partir de Gran Canaria, Sí. Porque el origen de la inspiración nace en Gran Canaria. Okay. Y
porque yo necesitaba un segundo puerto que es el sur de Lanzarote. En realidad es la playa del Papagayo. Sí, sí, sí. Si yo empiezo la novela en Lanzarote, habría necesitado otra playa, ¿no? Otro Claro. comodín, otro as. Entonces ya tendría que haber pensado en Fuerteventura o de Lanzarote ir a Gran Canaria, pero el orden no era ese. Yo necesitaba, claro, cuando tú construyes el puzzle de tu novela, te dejas influir por tu inspiración, pero esa inspiración tiene que estar trabajada dentro de un orden. Mm, ¿Y conoces alguna referencia de alguien que se haya dedicado, o no voy a decir profesionalmente, pero que haya estado robando yates en las distintas marinas? Porque como te comentaba antes de la entrevista, que hemos estado charlando un ratito, que es bastante complicado entrar para robar un yate porque está bastante cerrado. Cada marina, pues tienes que entrar, tienes que pasar un control, luego hay puertas cerradas para llegar a los pantalones, o sea que no es fácil como, digamos, robar un coche que están por ahí en la calle, ¿no? Joaquín, si conoces alguna referencia o simplemente sí, pues se te ocurrió y dices, pues mira, es una trama interesante. ya. Bueno, te voy a contradecir. Es más fácil robar un yate, un velero, es mucho más fácil que robar un coche. ¿Por Pues qué? no lo sabía. Bueno, espero que después de esta entrevista no empiecen a desaparecer barcos y empiecen a haber abundancia de delitos de sustracción de veleros. Pero bueno, broma aparte. Mira, una de las cosas que me llamó mucho la atención, y por eso te decía que puede haber un detonante, pero una novela se compone de otros muchos detonantes, ¿no? Sí, sí, sí. Una de las cosas que más me llamó la atención, estábamos en un puerto al sur de Turquía. Sí. Es un puerto donde llegan muchos barcos de todas las partes del mundo porque suele ser un sitio de parada medio obligatoria. Todos los circunnavegantes que cruzan por el canal de Suez. Y una de las paradas está en la costa licia, en el sur de Turquía, cerca de Chipre. Sí. Y estando allí en una marina, cuando fui a llevar los papeles del barco para aduanas, porque en Turquía son muy, muy estrictos con el tema de la burocracia y las entradas Sí. en los puertos, me sorprendió ver una pared entera lleno de anuncios de barcos robados. Y aquello me impresionó, porque yo mismo no podía entender cómo había tanta cantidad de barcos y tanta cantidad de anuncios de barcos robados. Es que me parecía una broma. Ya. Y esa imagen fue otra de las imágenes que se te almacenan en la memoria, y a la hora de recomponer la novela son imágenes que te van saliendo y son sensaciones que tú vas plasmando en la novela, y son esos momentos que tú, como dicen los franceses, vomitas, ¿no? Sí, sí, Y sí. lo de la facilidad de sustraer un barco. Mira, las marinas están tan protegidas, lo que tú decías, que hay muchos accesos, los propios propietarios o armadores de barcos se confían en tal exceso que incluso dejan las llaves del barco muy a la vista, muy a mano. Sí, sí, sí. Y bueno, es algo que yo voy desarrollando en la novela, ¿no? Esa facilidad que viene dada por esa confianza o excesiva confianza del propio armador. Yo sé de muchos barcos, incluso yo mismo, yo dejo el barco abierto. Yo puedo
y el barco está abierto. Cualquiera puede entrar, es muy, muy fácil. ¿Por qué? Porque abusamos del exceso de confianza. Exactamente, sí. ¿Qué te iba a decir? Tú llevas navegando prácticamente toda tu vida. ¿Has tenido alguna experiencia desagradable que hayas podido plasmar en el libro? Como que, bueno, te hayan sustraído el barco, te hayan robado algo. ¿Alguna experiencia de este tipo o no? ¿No has tenido problemas? Yo problemas de robo, no. Te contaré una anécdota, pero por ejemplo, sí tengo muchos amigos que les han entrado a robar. Mm. De hecho, hace poco a un amigo mío, durmiendo él y un compañero marinero que estaban haciendo un traslado de un barco, durmiendo, quiero decir que estaban dentro de la Sí, embarcación, sí, sí. Mm. les entraron y les robaron ordenadores, tabletas, teléfonos móviles, les robaron cosas muy al alcance, muy fáciles de robar y muy fáciles de revender, ¿no? Y lo que más me sorprende es que la sangre fría para entrar en un barco estando la tripulación dentro del barco. Desde luego, sí, sí. Que sea bastante. Imagínate, en fin. No, yo desenlaces con seres humanos negativos a ese nivel no. Sí que hemos tenido pues momentos críticos en navegación, con tormentas, con mangas marinas, con algún tornado. Más hemos tenido experiencias fuertes, pero más con la naturaleza, ¿no? Con el medio en el que estamos navegando. Pero con individuos no. Sí que Ahí es está. cierto que, por ejemplo, cuando llegamos a la isla de Rodas, Sí. Rodas es una isla preciosa, preciosa, Mm. ya por suerte íbamos un poquito avisados de nunca dejar el barco solo. Entonces, si teníamos que ir a hacer la compra o hacer o simplemente pasear para relajarte, pues mi mujer se iba con la auxiliar, hacía la compra o se daba un paseo y volvía y me iba yo luego. Nunca los dos juntos y dejar el barco abandonado. ¿Por qué? Pues es muy sencillo y supongo que también pasa mucho en el Caribe, también pasa mucho en Italia. Eh, Tú coges tu auxiliar, estás fondeado en una bahía, estás en un sitio emblemático, maravilloso, Sí. bellísimo, con esos atardeceres de postal, y tú coges la auxiliar y decides irte a la playa porque quieres ir a cenar a un restaurante bueno, y disfrutar, ¿no? de la vida. ¿Qué ocurre? Hay gente que medio convive en la playa o medio vive en la playa. Ellos ven como tú llegas con tu auxiliar, ellos saben que el barco está solo, está abandonado porque te están observando con prismáticos. Sí. Ellos saben que tú te has ido porque te ven bajar de tu auxiliar, te ven Sí. pues bien vestido, con una bolsa o con una pequeña mochila donde llevas los zapatos, donde llevas la cartera, etcétera, etcétera, y Sí. te vas andando por la playa y te vas a buscar pues un restaurante o un taxi para ir al centro o cualquiera de estos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ellos saben que tienen aproximadamente una hora de tiempo para subir a tu barco y desvalijarlo. Vaya por Dios. Entonces, ¿qué hacen? Cogen tu propia auxiliar en la que la mayoría de veces lleva incluso el nombre del barco, Sí. buscan tu barco, si hay, por ejemplo, 10 o 12 barcos fondeados, van buscando tu barco, saben que tú te has ido porque te han visto salir, te desvalijan o te sustraen lo que ellos consideran y te esperan en la playa. Te esperan en la playa y cuando tú regresas, antes de coger la auxiliar para volver a tu barco, Mm. supongamos que ya
has terminado de cenar, en fin, estás muy contento y tal, y vuelves. Y te esperan en la playa y suelen ser niños pequeños. Niños pequeños que se acercan y te dicen, oiga, señor, si usted quiere recuperar su ordenador, su cámara de fotos y la tableta, me tiene que dar 1.000 euros. Claro, tú te quedas con los ojos a cuadros de decir, pero este niño, ¿de dónde ha venido? ¿De dónde ha salido? ¿Qué me está diciendo? Sí, y efectivamente, lo hacen con niños porque saben que tú no vas a maltratar a un niño. Ese niño te va a cobrar esos 1.000 euros a cambio de que te devuelvan tus propias pertenencias, efectivamente, por tu cámara de fotos y tu portátil, porque tienes ahí media vida almacenada, efectivamente vas a pagar esos 1.000 euros para que te lo devuelvan. Y es así, funciona así. Eso en Rodas era el pan nuestro de cada día. Por eso nosotros ya estábamos avisados y nuestra decisión para no llevarnos una mala experiencia era que cada vez desembarcara uno. Ya. Pues fíjate, bueno saberlo. Joaquín, ¿cuánto te costó desde que empezaste a escribir la primera palabra hasta que pusiste fin, si es que tiene fin, lo has puesto, de tu libro El ladrón de barcos? ¿Te costó mucho, más que otros, o No. todo fue fluyendo? Pues mira, la novela la escribí en mes y medio. Es la novela que más me ha fluido y la novela que con más rapidez he podido escribir. De hecho, la escribí en Lanzarote, estando en Puerto Calero. Y fue de una fluidez que yo mismo estaba sorprendido cómo iba tecleando y cómo iban saliendo las conversaciones, los momentos. Yo mismo me fui sorprendido de ver cómo salían los personajes de dentro. Era un momento muy especial para mí porque no había tenido esa fluidez con otras novelas anteriores, ¿no? Las otras novelas he tenido que investigar mucho, he tenido que basarme en muchos datos históricos. Sí que es cierto que las otras novelas tienen una base más histórica, entonces hay que ir investigando un poquito más, ¿no? Bueno, quizá comparando datos, en fin. Era una labor más de investigación. En esta novela me salían todos los pensamientos con muchísima fluidez. Quizás sea pues fruto de la madurez ya, que ya tienes experiencia y ya pues digamos que acometes pues la escritura de otra forma. ¿Tú eres escritor de brújula o eres escritor de mapa? ¿Tienes ya estructurado desde el principio el capítulo 1, capítulo 2, tal, y cómo termina, o vas improvisando sobre la marcha? Mira, yo soy más de brújula. Yo improviso. Lo que ocurre es que ahora estoy escribiendo mi novena novela. Sí. Y a medida que voy avanzando, también estoy haciendo una serie de cursos de escritor por diferentes universidades. Y lo que me está distorsionando es que cuanto más aprendo, más frescura voy perdiendo. Y eso yo lo veo un poco contraproducente, porque tanta teoría y tanta búsqueda del escritor de mapa, porque parece que las editoriales lo que van buscando es el escritor de mapa, que sea con el ritmo correcto, con el clímax correcto, con el final correcto, con el desarrollo correcto, los personajes correctos. Es todo tan estricto y tan correcto que yo siento, es algo personal, siento que pierde mucha frescura.
Y ahora que he hecho estos cursos y me veo que me están arrastrando hacia un lugar que yo no quiero, ahora me estoy desligando un poco y estoy tratando de volver a buscar esa frescura, esa ignorancia, ese toque naif. Incluso me gusta que el personaje parezca un poco bobo, ¿no? Un poco con los ojos azules. Y trato de volver al origen y de volver a darle otra vez frescura a mis novelas. Una escritura, si sirve la expresión, algo más silvestre, ¿no? Más asilvestrada, que sería pues, un poco la forma de explicarlo, porque tienes razón en lo que comentas. A mí me ocurre lo mismo con la escritura de guiones, que muchas veces dices, te has leído un montón de teoría y dices, es que esto no encaja y tal, pero claro, es que tú luego te pones a leer guiones de los clásicos, de grandes directores o guionistas, y dices, pero es que si este hombre no ha seguido, digamos, la teoría que dicen en este libro y le ha quedado fenomenal, y eso... Perder la frescura creo que es, como bien dices, contraproducente. O sea que ahí estoy contigo. Y a la hora de escribir esta novela, ¿tenías claro el final o lo fuiste improvisando conforme escribías? Porque algo básico que tiene mucho escritor, él dice, por ejemplo, el último que me encontré, dice, yo lo primero que busco es el título. Sin título yo no me pongo a escribir. Otros que dicen, yo quiero tener claro el principio y el final. Lo del medio ya lo voy improvisando. ¿Y a ti qué te ocurre, Joaquín? ¿Tienes alguna manía a la hora de empezar? ¿Tienes que tener como alguna seguridad, tema título, tema principio, tema final? ¿O no le das importancia? Cuéntanos. Pues mira, para mí es muy importante una fotografía para arrancar de forma visual. A mí me gusta arrancar de forma visual y me apoyo mucho en imágenes, en las imágenes, porque las imágenes me transmiten muchísima información. Entonces, yo arranco la novela con una imagen. Voy un poco con la brújula y nunca sé el final, pero sí que es cierto que a lo mejor cuando llevo 2/3 de la novela escrita, contando un sinfín de avatares, es cuando me aparece de repente el final de la novela. Prácticamente sin buscarlo, el final me aparece como parte como una parte de la novela. La novela me va dirigiendo. El desarrollo de los personajes me van indicando hacia dónde. Sí que es cierto que en una de las novelas, te puedo decir el título, La maniobra de Butakov, que también es sobre barcos. Sí. Quizás más adelante aprendas lo que es la maniobra de Butakov. Me sale mucho en los test. Y la maniobra de Andersen. Te salen los dos. Bueno, pues por ejemplo, en esta novela yo me cargo a los protagonistas. Y en una comida con unos amigos me preguntaban sobre cómo iba la escritura de la novela y tal, me iban haciendo preguntas y yo les iba contando algunas pinceladas, ¿no? Y se quedaron, me dicen, hombre, no te los cargues, no los mates. Y ese comentario me hizo cambiar de opinión y dije, venga, va, en la última línea los salvo. Y efectivamente, en la última página, pues pasan cosas que no estaban en el guión. Pero me gusta porque le da un vuelco completo a la novela. Para los que no lo sepan, porque claro, esto es muy específico de la terminología náutica,
la maniobra de Butakov es algo que está pues reconocido, lo que debes hacer cuando se cae un náufrago, no un náufrago, se cae alguien del barco, pues lo que debes hacer para reaccionar, para poderlo subir otra vez. Ahí, mira, Joaquín, ¿sabes lo que leí el otro día? Dime. La familia del almirante Butakov había protestado para que le quitaran el nombre a esa maniobra, ¿lo sabías? No, Pues no. hace como un mes o por ahí leí esta noticia, porque claro, hay informaciones que no le das importancia, pero como estaba dando lo de la maniobra de Butakov, pues Sí, hay una protesta formal de la familia del almirante Butakov, del que toma sí, el nombre la maniobra, que era sí, un sí, sí. almirante ruso, para que le quitaran el nombre a esa maniobra. No sé por qué, porque digamos que es una honra, un honor que Sí, una maniobra, pues, es un pues la elogio. familia no está de acuerdo y quiere quitarle el nombre. Fíjate qué curioso. Si lo busques por ahí por Google, te lo encontrarás, que a mí me sorprendió bastante. Y una pregunta, y aquí entramos en otra de tus facetas, que tienes un montón. Tú eres navegante, básicamente. Yo he estado leyendo un poco en tu biografía, la que he visto en los libros que publicas, que ya pues desde pequeñito, ya en Ginebra, ya estabas navegando barquitos de 470, no muy grandes, pero bueno, a partir de ahí pues prácticamente has pasado más tiempo de tu vida en barcos que en tierra. Y entonces la pregunta que te hago, ahora profundizaremos en esta faceta tuya, que cómo a un navegante como tú se le ocurre pues enganchar con la literatura, porque marinos de este tipo conozco pocos que se dediquen a la literatura. Joaquín, cuéntanos cómo se te ocurre escribir tu primera novela, con tus experiencias a través de los mares. Pues yo creo que no empieza de una sola rama. Es algo que empieza por diferentes ámbitos. Mm, Cuando salimos de Valencia, eh, colgué un blog en el que iba contando más para estar en contacto con mis amigos, con la familia, con las amistades, etcétera, para mm, estar un poco en contacto, pues iba colgando pequeños cuentos, pequeños cuentos que la mayoría son total ficción sí. y casi que para niños, que me Mm, parece muy divertido, muy divertido. Un poco al estilo El Principito, oh, ¿sabes? sí, Que sí, sí. son cuentos cortos que parece que están escritos para niños, pero realmente no lo son. Son para adultos, ¿no? Pero Sí, están escritos como para niños, ¿no? mm, Y bueno, yo llevaba este blog y bueno, de repente me veo que tengo 27.000 seguidores en el blog y me impresionó porque yo pensaba que solamente me iban a leer mis 4 amigos la y familia. como mucho mi hermana y mis sobrinas y ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, me impresionó la cantidad de gente que se había colgado al blog, ¿no? Mm, Y bueno, eso por un lado, porque me gustaba mucho pues, colgar fotos que íbamos haciendo pues nuestra estancia en Sicilia o por Grecia, Turquía, en fin, en diferentes recaladas, ¿no? Que íbamos haciendo por nuestro periplo por el Mediterráneo. sí. Y yo no le daba mucha importancia me gusta mucho escribir, evidentemente, y yo disfruto mucho escribiendo, me emociona y a veces me emociono tanto escribiendo que hasta me caen las lágrimas. ¿Qué Quiero pasa? decir, sí, sí, sí. A mi mujer le divierte muchísimo verme llorar porque me dice, Joaquín, ahí vas bien, vas bien, vas bien. Sí, sí, sí. Me anima, ¿no? Como diciendo, Mm, tienes el personaje, lo tienes dentro y lo tienes calado porque es que me ve llorar, pero como una magdalena, ¿eh? qué bien. Y entonces, lo del blog, pues fue por un lado, pero sin ninguna intención secundaria, ¿no? Mm, El origen de escribir me vino porque yo estaba acumulando y almacenando mucha información sobre el mundo de la alimentación.
y a nivel farmacéutico, a nivel médico, a nivel científico, estaba almacenando muchísima información, pero de todo tipo, desde internet, revistas científicas, iba almacenando, ¿no? Sí. Y un día, estando en tierra, porque me tuvieron que operar de una hernia inguinal, ¿Mm? el médico me dijo: Joaquín, tienes que estar entre 2 y 3 semanas sin moverte, sin hacer ningún esfuerzo, sin conducir, no puedes conducir, Ujú. así que tienes que estar entre 2 y 3 semanas sin moverte de casa y no hacer absolutamente nada. Claro, yo soy una persona muy, muy inquieta y yo no sé no hacer nada, es que no sé no hacer nada. Y me dije: Dios mío, tendré que inventar algo para poder soportar las 3 semanas de mi vida sin hacer nada. Ujú. Y en ese momento, pues me vino un poco esa luz y dije: bueno, pues este es el momento para poder escribir. Este es el Ujú. momento en el que tengo que contarle algo al mundo. Y entonces es cuando cogí toda esa información y empecé a escribir, y de ahí salió la novela Fagos, Ujú. que no voy a hablar de ello, pero fue el origen. El origen estuvo en un postoperatorio, en un momento de descanso, de tranquilidad, y ese fue bueno, el detonante para iniciar la escritura. Disfruté tantísimo, fue una experiencia tan maravillosa que dije: no, no, tengo que seguir contando cosas. Y Ujú. entonces vino otra novela sobre la historia de la familia de mi mujer, Sí, y mezclado con inteligencia artificial, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy en día con la inteligencia artificial. exactamente. Entonces mezclé la historia de la independencia de Kenia, mi mujer es de Kenia, Sí. con la revolución Mau Mau. Entonces cuento la vida de mi suegra, de la madre de mi mujer, Mm. y lo mezclo con un momento de actualidad en el que vivimos con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Hacia dónde vamos con la inteligencia artificial? Y esa Exactamente. fue la segunda novela. Me encantó. También disfruté enormemente. Y Ujú. era algo que también sentía que era una necesidad contarle al mundo cómo operaron los británicos en su colonia de Kenia. Exacto, sí, sí, sí. Y a partir de ahí, ya ganando un poco experiencia, es cuando decido escribir mi tercera novela, que se titula Seda y Mar, en el que mezclo historia y el mundo marino. Y ahí es cuando ya me empiezo a enganchar con novelas con una base y un porcentaje muy elevado del mundo del navegante. Exactamente. Tal como solemos hacer, como el amigo Joaquín tiene un montón de cosas que contarnos y también novelas, como está relatando él mismo, si te parece, Joaquín, tal como he acordado en distintas entrevistas con otro escritor y también con los oyentes, pues podemos quedar dentro de un mes y medio, 2 meses y charlamos otro ratito y nos cuentas en profundidad otra novela. ¿Te parece bien? Sí, perfecto, Y así pues mira, perfecto. lo vamos centrando y así pues no, no se van un poco pues quedando en la nube de qué novela ha hablado, de qué tal y cual, y queda mucho mejor. Una pregunta que me acaba de ocurrir cuando estabas relatando tu periplo, tu iniciación en la escritura, es ¿tuviste problemas a la hora de publicar tu primera novela? ¿O la editorial dijo, venga, sí, una llamada, venga, ya, te la publicamos ya? ¿O te costó bastante encontrar quien te lo publicara o editara, Joaquín? No, mira, yo la primera novela la hago a través de autopublicación, a través de Círculo Rojo. Ok. Ujú. Entonces tú mandas el manuscrito, ellos hacen una pequeña revisión, por lo menos que lo que tú mandas sea publicable, Sí. y realmente no hay ninguna barrera
a la hora de autopublicar. Sí que es cierto que cuando eres novel, ninguna editorial ya consolidada te haga caso. El problema de las editoriales es que nosotros los escritores vemos la parte romántica y las editoriales no dejan de ser unas empresas en la que tienen que pagar unas nóminas, también tienen que llegar a final de mes y también tienen que pagar sus impuestos. Evidente. Entonces, las estrategias de las editoriales es ganar dinero. Si no te conoce absolutamente nadie, difícilmente vas a vender novelas, difícilmente te vas a posicionar entre los mejores y difícilmente vas a ver tu novela expuesta en un escaparate de cualquier librería de España, ¿no? O incluso de... ¿Recomiendas iniciarse con la autopublicación, Joaquín? Sí, mira, yo creo que si una persona tiene mucho que contar, que empiece con la autopublicación porque es un entrenamiento, porque la escritura también exige mucha concentración, exige mucha pasión, exige muchas horas de trabajo. Una novela no es algo caprichoso y yo creo como método para que uno también se descubra a sí mismo, para que uno también se pueda ver reflejado en el espejo y pueda verse quién es, hacer una autopublicación para ver ese trabajo proyectado, ¿no? Porque si te quedas a expensas de las editoriales, creo que te puedes aburrir de mandar manuscritos a cientos de editoriales que ni siquiera te van a contestar. Exacto, Mientras que haciéndolo a través de la autopublicación, puede que el trabajo no sea lo más brillante del mundo, pero vas a ver un trabajo reflejado, vas a ver un trabajo finalizado y proyectado y eso te va a ir dando madurez. Te va a ir dando madurez en el mundo de la escritura, porque nadie nace escritor, el escritor se hace, Y que se hace el artista, igual que se hace el músico, por supuesto que tienes que tener unos dotes, ¿no? El músico tiene unos dotes y el artista tiene unos dotes y una cualificación y el escritor también tiene que saber transmitir esa pasión y tiene que conseguir que sus novelas te atrapen y que te las quieras leer de un tirón. Exactamente, y además la autopublicación te da algo que es importante en este mundo, en el inicio, que es la visibilidad, porque lógicamente si ya accedes a una editorial ya le puedes mostrar algo que ya has publicado, o sea que yo creo que es una ventaja. ¿Y cómo surge Mascarón de Proa, que ya es una editorial, forma parte del grupo Almuzara, con los que tenemos muy buena relación, y supongo que sería un salto cualitativo, ¿no, Joaquín? El hecho de estar autopublicando y que ya haya una editorial que diga, pues venga, te firmamos y lo publicamos. Cuéntanos. Sí, a ver, como te iba comentando antes, las editoriales no dejan de ser empresas. Lo que quieren las editoriales es gente o escritores que estén un poco consolidados. No les sirve absolutamente para nada un personaje que escriba una auténtica obra de arte, pero solo escribe uno y se va a la tumba con esa novela. Las editoriales quieren gente con trayectoria, quieren gente que pueda publicar un libro cada año o cada 2 años máximo. Ellos quieren que tú te conviertas en una máquina de fabricar libros, porque a ellos les interesa y es lo que pide el mercado. Entonces, yo estoy convencido que muchos autores ya llevan una inercia porque la editorial se la exige. Pero bueno,
cada editorial también es un mundo, cada editorial pues tiene sus normas, su forma de trabajar. No podemos poner a todas las editoriales dentro del mismo saco. Tampoco soy tan o muy experto en editoriales como para poder hablar holgadamente del tema, pero sí que es cierto que las editoriales te piden un currículum de tus novelas, de lo que has escrito, de quién eres, dónde vas, qué vas a hacer mañana, y ellos buscan el futuro del escritor. Pero bueno, el cambio habrá sido sustancial, porque supongo que ya con Almuzara y en este caso con Mascarón de Proa tendrás un poquito más de visibilidad. Ahora me comentabas antes de la entrevista que vas a la Feria del Libro, pues va a estar un poquito más arropado y quizá pues sea pues otro estatus, ¿no, Joaquín? De estar con una editorial, hay un poco pues navegando, utilizando la terminología marinera, por libre, ¿no? Sí. A ver, una gran parte del trabajo lo haces tú, no te voy a mentir. Una gran parte del trabajo lo haces tú. La editorial, evidentemente, te ayuda, evidentemente tienes ahí un apoyo profesional, un apoyo del propio nombre de la editorial, pero el 80 o el 75% del trabajo te lo tienes que hacer tú, te lo tienes que pelear tú, te lo tienes que buscar tú. Quiero decir que mientras no eres un escritor consolidado, conocido en los medios, etcétera, etcétera, eres tú el que tiene que arrimar el hombro. Exacto. Es cierto que cuanto más renombre tiene la editorial, tú también vas subiendo de caché. Exactamente, sí. Van cambiando las cosas. Pues vamos a pasar a otro de tus ámbitos, que sería el de vivir en un barco, que además me sorprende que no hayas encontrado un barco que te gustara, sino que te has construido y diseñado el tuyo propio. Esto fue porque ya te gustó el tema del diseño de barcos y por eso pues una cosa llevó a la otra, o porque no te gustaba lo que había y decía, pues mira, a mí me gustaría hacer algo así distinto y tal, y vives ahí en él, que bueno, que enlazaremos a la página que tienes del barco, la Audax 47, y cuéntanos un poquito cómo es que te surge esto, si te dedicas Sí. profesionalmente a eso, cómo te lo montas yendo de puerto en puerto y desde cuándo vives en un barco. Pues te contesto por la última pregunta. Llevo 12 años, bueno, mi mujer y yo llevamos 12 años a bordo del Pangea y viviendo en el barco. Hemos navegado pues algunos centenares de millas, hemos estado en muchos sitios diferentes, hemos navegado sobre todo lo que es el Mediterráneo, y te voy a explicar también un poco el motivo. Hemos navegado otros mares, pero con otros barcos. Sí. Y nunca me he sentido identificado con esos lugares, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos navegando en el Índico, para mí quizás es uno de los lugares más bellos del planeta, pero Sí. que no se te estropee una bomba porque es que no vas a tener repuesto. Que no te falte un tornillo porque es que no vas a encontrar el tornillo, porque es que en esos lugares y en esas playas paradisíacas lo único que hay es arena blanquecina y palmeras cocoteras, no hay nada más. De modo que sí, es muy bello navegar, pero desgraciadamente nuestras naves actuales y modernas dependen de mucha tecnología, dependen de mucha mecánica, dependen de mucha electrónica, y hay que tener cuidado donde navegas porque te puedes encontrar con verdaderos problemas. Y lo mismo nos pasó cuando estuvimos en el Caribe, ¿no? También alquilamos un barco y tal,
Y te das cuenta de que sí, que el Caribe es precioso, maravilloso, pero que no se te estropee nada, que no se te rompa nada, porque lo vas a tener muy complicado, muy complicado. Y entonces, navegando el Mediterráneo, me di cuenta de la trayectoria genética que me estaba proporcionando el Mediterráneo. Me sentí realmente un ser humano del Mediterráneo. Ya olvidándome de mi pasaporte o de mi nacionalidad, me sentí totalmente un hombre, un navegante del Mediterráneo. Y te explico el porqué. Mi figura es muy anodina, soy una persona normal, muy anodina. Cuando estoy en Francia se piensan que soy francés. Cuando estoy en Italia se creen que soy italiano. Cuando estoy en Grecia se creen que soy griego y todo el mundo me habla en griego. Y cuando llegamos a Turquía pensé, bueno, aquí no me van a tomar por un turco. Pues también me tomaban por turco. Lo divertido de todo, ¿a dónde te quiero llevar con este comentario? Pues que los que somos del Mediterráneo pertenecemos al Mediterráneo con nuestras características fisiológicas, con la música, con la gastronomía, con la cultura, con la manera de gesticular cuando hablamos, con la manera en general. Sí. Es que cuando dices soy valenciano, a mí me parece muy triste porque tú mismo te estás cerrando en un círculo muy, muy pequeñito. Hay que decir, yo soy mediterráneo, soy del Mediterráneo. Y me gusta mucho ese concepto y utilizar ese término porque me recuerda muchísimo la canción de Serrat, ¿no? Sí. De Algeciras a Estambul. Y es verdad, la canción tiene muchísima razón. Somos y pertenecemos al Mediterráneo. Y me he sentido tan feliz y tan pleno navegando el Mediterráneo porque en ningún momento ni en ningún puerto me he sentido como un individuo o un extraño. Mientras que cuando he navegado, por ejemplo, en el Mar del Norte, en el Báltico, o cuando he estado navegando en el Caribe, me sentía un ser extraño. El Mediterráneo es como en casa, ¿no? Digamos, te sentías como en casa. En el Mediterráneo te sientes como en casa, perfectamente, con la comida, con la música, con la forma de vivir, con la forma de trasnochar. Sí, yo me siento como en casa, por eso me gusta el Mediterráneo, porque me encuentro en casa. Y la idea de construir o diseñar un barco en el que vive es porque no te gustaba lo que había o te gustaba y no te satisfacía por alguna circunstancia, o es porque como profesionalmente eres diseñador de barco. No sé si estuviste en la Escuela de Ingeniería, Ingenieros Superiores, Ingenieros Navales de Madrid. Sí, sí. ¿Eso es de ingeniero naval o es otra cosa? Bueno, eso es una... A ver, ingeniero naval lo que te enseñan es a hacer buques de carga de petróleo o de gas, portacontenedores o bases para la extracción de petróleo, ¿no? Okay. Plataformas petrolíferas. Pero si ese no es tu acometido o ese no es tu línea de inspiración, si a ti te gustan los barcos de verdad, la propia Escuela de Ingenieros tiene un máster de 3 años en el que te especializa en diseño de yates. Okay. Y yo decidí por hacer este máster de diseño de yates. El título es especialista en diseño de yates y es un máster de 3 años. Es un máster muy completo
Se trabaja pues con diferentes programas para el diseño de la carena, para comprender lo que es la hidrodinámica, que es algo muy apasionante. Y si hay gente que tiene la intención de diseñar y construir su propio barco, creo que hay que pasar por ahí, por tener esos conocimientos, porque es un curso que merece la pena. Voy a contestar. Dime. ¿Y te dedicas profesionalmente ahora a eso? No. Bueno, ahora arreglo y reparo algún barco cuando alguien viene y me dice, Joaquín, que se me ha jodido la limera, o tengo este problema, o mira, he chocado contra un tronco y se me ha reventado, o al hacer marcha atrás me he cargado medio pantalón y he destrozado el espejo de popa de mi velero, ¿no? Entonces sí que hago alguna reparación, algunas cosas sobre algún barco en cuestión, pero de gente conocida, de amigos. Ahora, por ejemplo, tengo un amigo que tiene un barco de madera y me está pidiendo consejos. Está destrozado anímicamente porque la última vez que salió a navegar se le hundió el barco, lo tuvieron que reflotar. Bueno, fue una auténtica tragedia. Y me dijo, Joaquín, ¿qué hago? Y le dije, pues lo tienes muy claro. Hay que laminar este barco, hay que laminarlo porque la madera es un barco que tiene casi 100 años, la madera está muy deteriorada, hay que cambiar muchas varengas, en fin. Y le dije, mira, si te quieres olvidar y no sufrir cada vez que sales a navegar, lo laminamos por fuera, le damos una ligera capa de masilla, lo pintamos y a navegar. Y por lo menos vas a tener un barco estanco. Ya no te vas a volver a hundir. Y, en fin, sí, pero más en plan hobby, no como trabajo profesional. Ok, lo que te va llegando. ¿Perdón? Que lo que te va llegando, exactamente, que no... Sí, lo que surge. ¿Y lo de diseñar tu propio barco es porque no te gustaba lo que había o querías algo más específico, más concreto, o te hacía ilusión? Cuéntanos un poco cómo surge el diseñarte tu propio barco, dónde vives. Pues mira, como soy un apasionado de los barcos, yo tenía un 35S5 con el que solíamos a navegar, sobre todo, bueno, nosotros somos de Valencia y solíamos ir mucho, pues tanto en invierno como en verano o incluso en primavera, pues constantemente a las Baleares, ¿no? A las Pitiusas o incluso a Menorca, en fin, prácticamente navegando las Baleares. Y aquel barco pues se me quedaba muy justo para 2 personas bien, pero si llevas gente a bordo, amigos, pues se me quedaba pequeño, se me quedaba corto. Y entonces me puse a ver barcos con la intención de vender el mío y comprar otro, un poco más grande, ¿no? Iba buscando pues un 42, un 45 pies, algo sobre esa eslora, ¿no? Y viendo barcos, no solamente de puerto en puerto, sino a través de plataformas de ventas de barcos y tal, no encontraba lo que yo iba buscando, lo que yo consideraba que era necesario para vivir en el barco. Y la diferencia estaba en que como el barco que yo tenía, el 35S5, cada 2x3 se le estropeaba cualquier cosa, siempre estaba con las alicatas y con la cinta aislante y siempre estaba haciendo reparaciones, pues pensé, si compras un barco necesitas un taller para poder trabajar en condiciones, porque uno de los problemas de los barcos es el espacio. Cuando intentas cambiar el filtro de aceite del motor, tienes que ser contorsionista o alguien muy, muy delgado y con el brazo muy largo, porque como seas bajito y gordito, te las ves canutas.
Sí. No es para insultar a nadie, pero lo que quiero decir es que hay sitios en los que no llegas, no entras, porque está todo premontado y luego el barco se cierra con lo que es la tapa de la cubierta, ¿no? Y Exactamente. como se te estropea algo, pues lo tienes bastante complicado. Y entonces yo pensaba, bueno, pues si me compro un barco que tenga un taller para poder pues, montar mis piezas mecánicas, para poder arreglar cualquier cosa que tenga su pequeño torno. Pero claro, si voy a vivir en el barco también necesito tener mi propia lavadora. Bueno, y como nos gusta bucear, pues también necesito tener a bordo mi propio compresor de botellas, tener mi equipo de botellas, mi traje o nuestros trajes. Claro, aquello iba sumando en la lista y al final dices, yo necesito un transatlántico. Claro. Entonces seguí buscando en el mercado y realmente no encontraba ningún barco con una eslora de 45 o incluso de 50 pies, no encontraba un barco que pudiera estar dotado con todo ese equipamiento. Y de repente me vino una frase de un profesor mío que se llama Arturo Catalá, un profesor de diseño de la Escuela de Arte, que una vez él me dio unas clases de diseño industrial, hacíamos unas lámparas y yo recuerdo que un día me dice, Joaquín, si no encuentras lo que buscas, hazlo tú mismo. Y esa frase se me quedó grabada y de repente pensé, bueno, ¿y por qué no te diseñas tu barco y te lo construyes y así te lo haces a tu gusto? Y Claro. le pones la lavadora y le pones el compresor de botellas de buceo y le pones todo lo que tú necesites. Y bueno, y ese fue el detonante. Me fui a Londres por un año para tener conocimientos sobre construcción naval. Hice varios cursos en el Parque Tecnológico de Valencia para tener conocimientos sobre laminados y composites. Y bueno, empecé a estudiar, me monté mi propio astillero y en una nave industrial y bueno, me puse a construir mi propio barco. No os lo recomiendo, no lo hagáis, hay que estar muy mal de la cabeza para hacer lo que yo hice. ¿Por qué razón? Pues porque yo calculé una cantidad de dinero y consideré que en 2 años tendría el barco construido. Me costó 3 veces más en capital y 3 veces más en tiempo. Estuve casi 6 años dedicado full time a la construcción del barco. 6 años. Es Y una estudias auténtica solo. locura. Una locura. Ya. Fue muy interesante, fue muy duro. Yo creo que rocé todos los límites de la paciencia y de muchos aspectos humanos que yo creo que se me desbordaron todos, porque fue un esfuerzo tremendo, fue un esfuerzo brutal. Y si ahora te Y llega alguien, imagínate que te llega alguien, le gusta tu barco y dice, mira, yo quiero un barco como el tuyo. ¿Podrías construirle un barco como el tuyo ahora mismo? no, no, no Y- repetiría esa experiencia ni por muchos millones. Ya. Porque es una experiencia muy grata, muy, muy grata, de verdad, porque es como un parto de 6 años, no de 9 meses, sin desmerecer ni insultar a nadie, pero es para que podáis entender un poco el carisma de lo que estamos hablando. Es un trabajo infrahumano. Ya me Es, imagino. es, es muy bello, es muy bello, es muy enriquecedor,
pero a la vez es algo muy, muy, muy duro. Muy duro. Y me llama la atención, digo, le voy a preguntar, supongo que Audax 47, que sería el nombre, aunque bueno, es Pangea, pero Sí, 47 supongo que serán los pies, ¿no? sí. Entonces, porque esta medida en pies no me la he encontrado casi, digo, ¿por qué habrá elegido 47? Y es una de las preguntas que tengo por aquí. Uno de los, digamos, debates que hay entre los usuarios de yates, de barcos pequeños, grandes, medianos, sobre todo pequeños y medianos, es la eslora, porque no es lo mismo irte a una marina y pagar por una eslora de 12 metros que de 14, por ejemplo, o de Correcto. 10, 12, que hay unas diferencias abismales. Entonces la pregunta, digo, pues tengo que preguntar a Joaquín por qué eligió exactamente 47, o fue fruto del azar que dice, va, tenía pensado 43, pero bueno, por un día es que se me pasó un poco y tal, y nos subimos a 47. Cuéntanos, ¿por qué elegiste 47 o por qué surgió? Bueno, en realidad 47 pies es por un tema más bien administrativo porque yo tuve que dar de alta la nave donde estaba construyendo como astillero a lo que es la Consellería de la Generalitat de Valencia. Sí. Y entonces todos los barcos que pasan de los 15 metros pagan otro módulo. Sí. Es como que ya empiezas a pagar un lujo. Ya no está considerado como un barco deportivo, sino como ya un barco Como de lujo, eh, ¿no? Sí, dentro de otro estatus. sí, sí, sí. Entonces yo quería un barco grande, cómodo, buen navegante, pero que no sobrepasara los 15 metros, porque entonces ya entraba dentro de otro módulo y era económicamente me suponía un desembolso demasiado elevado. Ahí está, 47 pies, para que se haga una idea al que nos está escuchando, pues valdría unos 14,3 metros aproximadamente, no llega, le queda bastante para llegar a los 15, así que más o menos pues sería eso, unos 14 y pico, ¿no? Sí, 14 y medio. Y una pregunta, si por ejemplo se te apareciera un genio de estos de la lámpara y te dijeran, Joaquín, si me dices que sí, le damos vuelta al tiempo y no pasas toda la odisea de construirte el barco. ¿Lo harías o no? No, volvería a construirlo, Por experiencia y porque merece la pena, claro. Ahí está. porque me he descubierto a mí mismo. Ujú, Me he conocido a mí mismo construyendo el barco, ujú, porque había cosas que pensaba que sería incapaz de hacer y las he hecho, y ujú, las he hecho bien. Y por otro lado, yo creo que ese sufrimiento personal, esa inquietud y también esa angustia, me ha hecho conocerme a mí mismo, me ha hecho superar muchos trances y yo creo que es una sensación desagradable pero necesaria ujú. porque creo que si no lo has vivido es algo que hay que vivir, Exactamente. aunque sea algo desagradable, porque Mm. es desagradable y muy agradable y muy enriquecedor a la vez. Es que es una sensación muy extraña. Ujú. El haber construido el barco es pasar por una serie de fases muy extrañas que ni siquiera tú mismo te puedes plantear, ¿no? Ujú. Pero cada obstáculo vencido es un mérito, ¿no? Es una prolongación en ti y es un crecimiento personal. Y si no, cuando dices lo de la lamparita mágica y el genio y tal, si no lo hubiese hecho, haría todo lo posible por hacerlo. Ahí está. Y te preguntan mucho en las marinas al ver un barco tan
tan distinto a lo que hay, que son pues todos barcos estandarizados. Te pregunta a alguien dónde se puede comprar o dónde es el astillero que lo hace. ¿Te suelen preguntar, curioso y todo esto, o no? ¿No llama mucho la atención? Sí, sí que llama mucho la atención, sí que es verdad que vienen muchos curiosos. A veces estoy escribiendo en el barco y lo tengo todo cerrado y tal, y oigo gente que está golpeando el casco. Igual no se dan cuenta de que yo estoy dentro y los oigo hablar. Uno dice, no, es que esto es de aluminio, y el otro dice, no, no, esto es de plástico, ¿no? Y el otro, no, no, que esto es un barco de metal, y los oyes y te da risa, ¿no? Porque dices, ellos no se dan cuenta que les estoy oyendo hablar y no se dan ni cuenta. Sí, es un barco un poco peculiar. Hay gente que me dice, es que parece un submarino. Sí que llama la atención, pero sobre todo llama la atención porque yo le hice la proa lanzada, Mm, es una proa en flauta, y lo diseñé para poder bajar a la Antártida. mm, Mucha gente me dice, ¿pero ya has ido a la Antártida? Y les contesto, no. Y la verdad es que cuanto más mayor me hago, menos ganas tengo de pasar frío. mm, De modo que dudo que finalmente vaya a la Antártida, ¿no? Pero el barco está diseñado para poder bajar a la Antártida. mm, ¿Qué significa? Que si chocara contra un contenedor o contra un tronco o contra algún objeto rígido, el barco no va a sufrir ningún daño, no voy a tener una vía de agua, porque al tener la proa en flauta, solamente por la inercia subes encima, te montas encima, y ya, ya. no hay ningún momento de peligro, no hay un momento de contraste, con lo cual, y que de hecho nos pasó en Italia. Mm, Hicimos una mala maniobra, bueno, yo hice una mala maniobra, tenía que recuperar un poco de inercia, aceleré y bueno, sin querer me subí encima del pantalán y me crucé el pantalán con el barco montado, que la gente empezó a gritar y bueno, aquello fue una desbandada porque no entendían qué es lo que estaba pasando. Y mm, entonces descubrí que esa proa en flauta, pues que aquello era una maravilla, porque no solamente le hice un pequeño rasguño en la pintura y nada más. ya, ya. Si hubiese sido esa maniobra con otro tipo de barco, habría reventado la proa contra el malecón, Mm, y probablemente con una vía de agua, y se habría hundido el barco. En este sensación. caso, no, el barco montó encima, incluso con elegancia, ¿no? Y nada, bueno, pues nada, le pusimos marcha atrás, nos ayudaron un poco y salimos de aquel accidente, ¿no? Ahí Pero está. bueno, ese accidente me pudo demostrar que la teoría estaba dando sus frutos y que en la práctica funcionaba. Y toda esa lista de deseos que tenías para incluir en el barco de tus sueños, ¿la materializaste con el Pangea, o se te quedó algo en el tintero que dijera, mira, esto ya es demasiado, esto ya no lo podemos poner, o conseguiste poner todo lo que deseabas? En principio sí, he podido poner todo lo que deseaba, todo lo que necesitaba. Eh, Estoy muy orgulloso y muy satisfecho del trabajo. El barco navega de maravilla. Mm, Hemos tenido fuertes temporales y el barco tiene una conducta sobria, no patina la popa en el surfeo de olas altas. Tiene dos palas de timón, se mantiene muy en la estela. Quiero decir que es un barco muy estable, son 22 toneladas lo que desplaza. mm, No es un barco que te va a
hacer una sorpresa, sino que es un barco que está muy centrado en la navegación, no escora cuanto apenas, está muy equilibrado. Quiero decir que ya no solamente la belleza del interior, porque he utilizado maderas exóticas, he utilizado bambú, he utilizado unas láminas que se llaman Leriex Radica, con colores llamativos. Quiero decir que no solamente es la belleza del interior, sino que además he conseguido un barco que navega de forma muy estable y que te transmite muchísima seguridad, que en el fondo es lo que tiene que tener un barco. Un barco te tiene que transmitir mucha seguridad y mucha estabilidad, y yo creo que lo he logrado, y la verdad es que sí, he quedado muy contento, muy satisfecho del trabajo. Sí, pues esto es una pregunta que surgió en otra entrevista que le hice a un buzo, y como sabía que te iba a entrevistar, le digo, pues mira, se lo voy a preguntar a Joaquín, que seguramente tendrá respuesta. Aquí, si conoces la costa, el litoral de Gran Canaria, en la punta de Gando, resulta que hablando con este buzo, con Eduardo Grandío, la entrevista la tienes, si quieres, en radioesperantia.com, la hicimos la semana pasada, pues resulta que él bucea en pecios, o sea, son barcos hundidos. Ajá. Y en la punta de Gando resulta que hay es como una gran piedra que emerge cuando la marea baja, emerge como un metro, que la ves, Sí, pero si la marea está alta no la ves. Y correcto. resulta que allí han naufragado como 40 barcos a lo largo de la historia, y dice, el último hace 5 años. Porque además, como no está muy señalizado, porque está detrás de la base aérea de Gando, que es militar, pues también las cartas no están muy señalizado. Entonces, la pregunta que te hago, imagínate que no conoces esa zona, ¿hay algún tipo de radar o algún tipo de sonar? Porque el sonar es hacia abajo, miras hacia abajo, pero esto está al frente. Sí. Que te detecte eso, o te la vas a pegar si no aparece en un derrotero, que lo tengas controlado o lo tengas ya visualizado, Joaquín. Mira, el sonar, como tú bien dices, manda una señal en vertical Sí. para grafiar el fondo marino, pero ya hace muchos años varias empresas han realizado un sonar que va en la proa y te va marcando y te va grafiando en la pantalla todo lo que tienes por delante a un alcance digno de 150 metros. Te puede grafiar un poco más, hasta unos 300 metros, pero con total perfección, 150 metros en la proa. Yo lo tengo instalado. Sí. Yo lo tengo instalado. Cuando navegamos normalmente mar abierto no lo tengo conectado, pero cuando nos vamos acercando a la costa sí que lo conecto, y también cuando hago la maniobra de fondeo también lo conecto. Y la verdad es que una vez nos pasó algo similar en Formentera, en Mahón, entre lo que es el puerto de Mahón y una isla que hay a su levante, que se llama la Isla del Vent, la isla del aire. Allí hay unos escollos, y gracias a este sonar que tenemos, pudimos visualizar que esos escollos estaban prácticamente a 30 centímetros de la línea del agua, y gracias al sonar detectamos esos escollos y pudimos cambiar de rumbo para no chocar contra ellos, ¿no? Y sí que existe, hoy existe esa tecnología. Yo es que esto te lo he preguntado porque
me ocurrió, a la gente que estaba conmigo le digo, mira, este es el milagro de hoy. Resulta que yo soy piloto de drones y estuve rodando el otro día y yo tengo un dron que detecta obstáculos 360 grados. Entonces, cuando te vas a pegar contra algo, pues te dice pi, 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 y ya, pues para. Incluso tienes varias opciones para decirle que pare o que sortee el obstáculo y continúe. 360 grados, que es increíble. Sí. Pero es que resulta que estaba rodando en un sitio donde había cables, de estos cables de zonas rurales que van de un camino a otro, que son como del grosor de un dedo índice aproximadamente. Bueno, pues el dron no detectó, el sistema no lo detectó y me quedé colgado con un cable. Estaría como a 6-8 metros. O sea, yo no podía, ni con un palo podía llegar. Pero bueno, el milagro ocurrió que se quedó enganchado, pero seguían las hélices seguían funcionando. Y simplemente pues cogí con el controlador, le di un poquito hacia atrás, hacia adelante, y ya salió. Y entonces digo, por eso, pues fíjate, incluso los mejores detectores, pues cabe la posibilidad de que no detecten. Por eso te dije lo del radar, que yo tenía la idea de que era más hacia abajo en vertical y nada, me has sacado de una duda. Una pregunta que también tenía aquí apuntada. ¿Te has visto en algún momento en un peligro que has dicho, de esta no salgo? En el lugar que hayas sido, aunque tú eres un marino ya con muchos años de vuelo, en este caso, de navegación, pero ¿te has encontrado algún día que has dicho, esto bien por una tormenta, por algo que te haya ocurrido, que este era el último día que vivías? Bueno, me ha pasado más veces de las que me gustaría. Sí. La peor, cuéntanos Piensa la que peor. cuando... Dime. Cuéntanos la peor, por ejemplo. La peor, pues cogimos un temporal terrible de 120 kilómetros por hora, 60, casi 70 nudos, 64 nudos. Qué barbaridad. Cogimos un temporal terrible en la isla de Creta. Nosotros desconocíamos que en Creta pues se pudieran generar aquellos temporales, y luego pues cuando te explican el por qué, pues lo vas entendiendo perfectamente. Resulta que Creta es una isla en pleno medio del Mediterráneo, en lo que se llama el Mar Egeo, y es una isla muy estrecha y muy larga. ¿Y cómo está geográficamente? Pues es, para que te hagas una idea, como si cogieras unas tijeras, recortaras los Pirineos, Sí. Toda su cadena montañosa, así a lo largo, Sí. como si lo recortaras con unas tijeras y lo plantaras en el medio del Mediterráneo. ¿Qué ocurre? Que eso, para ciertos vientos, es como una especie de Atracción. no, como una parada, ¿no? Esa cordillera en el medio del mar, cuando viene el viento, se queda ahí frenada, se va embolsando, se va embolsando, se va embolsando, va subiendo, y cuando baja por el otro lado de la isla, ten en cuenta que Creta, como te decía, es como los Pirineos. Sus cumbres están sobre los 2.400 metros de altura. Qué barbaridad. Claro, pasar en apenas 20 kilómetros de cero en una playa a 2.400 metros de altura, imagínate con qué velocidad y con qué brutalidad bajan esos vientos al otro lado de lo que es esa cordillera de la isla de Creta, ¿no? Esos vientos se suelen llamar vientos catabáticos y suelen coger velocidades brutales, y montan una ola que es una ola de cizalla. Hay un efecto por el viento catabático que surge precisamente en Croacia, que yo sé que es un país que te gusta. Allí es ese viento catabático que es brutal. Yo he visto tráilers
y caravanas tumbarlos en mitad de la carretera, se llama el bora. Es el viento catabático característico de Croacia. Bueno, yo no sé qué nombre tiene en Creta, pero es como si fuese un bora, pero producido en la isla de Creta. Pero es un viento catabático. Y allí cogimos un temporal de lluvia, de rayos, de viento tan brutal que no veíamos ni siquiera la eslora de nuestro propio barco. Todo blanco, todo blanco, todo blanco. Los rociones nos generaron una costra de sal, como si lleváramos una máscara en la cara de sal, que duele muchísimo, porque son pequeñas partículas de sal que vienen con el viento y son como si te estuviesen clavando agujas en la cara, ¿no? Sí, sí, sí. Y es doloroso. Cuando el viento es tan intenso, las partículas de sal son dolorosas. Bueno, pensamos que estaba todo perdido, menos mal que teníamos todas las velas arriadas. En ese momento un pajarito se nos metió dentro del barco buscando protección, porque el viento y la lluvia eran con tanta violencia que el pájaro no podía volar y era empujado a las olas. ¡Qué barbaridad! De modo que se nos metió dentro del barco y allí nos quedamos los tres mirándonos como diciendo, bueno, yo no me atrevía a moverme para no asustar al pobre pájaro, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, la suerte es que nosotros tenemos una timonería interior, porque es un barco que se ha diseñado para lugares fríos, como te decía antes, para bajar a la Antártida. Entonces tenemos una timonería afuera en la bañera y luego dentro en el salón tenemos otro gobierno, otro pilotaje. Sí. Y ya cerramos todo el barco para tener estanqueidad, para que no nos entrara agua por ningún sitio, y lo fuimos pilotando desde el interior. Yo pensaba dirigirme hacia la isla de Mykonos, pero en ese momento mi mujer pues tuvo una muy brillante idea. Y me dijo, Joaquín, vamos a buscar la tormenta. No vamos a ir delante, que no nos la vamos a quitar de encima, sino lo que vamos a hacer es atravesar la tormenta. Y efectivamente es lo que hicimos. Para quitárnosla de encima, fuimos en su búsqueda, en su contra, para que pasara lo más rápidamente posible, porque ya un año antes nos había fulminado un rayo en la isla de Corfú, y cuando hay tormentas con rayos, la verdad es que nos recuerda esa mala experiencia y nos tiemblan las piernas, ¿no? Y pese a que iban cayendo los rayos a diestro y siniestro, a babor y a estribor, conseguimos cruzar la tormenta para ir buscando el final, ¿no? Y bueno, eso empezó a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde pasó la tormenta, el mar empezó a calmarse y ya por la noche entramos en un puerto que es el puerto de Rethymno, que es un puerto que, si hay gente que navega esa zona del Egeo, es muy, muy, muy recomendable, porque el pueblo es una preciosidad. Pues muy interesante lo que comentas, una experiencia increíble, de verdad. Pues vamos a pasar, si te parece, a las preguntas que le hago a todos los escritores, que, bueno, esto pues ya prácticamente se nos ha quedado como norma y, bueno, tú no ibas a quedarte al margen. Lo primero, Joaquín, en tu caso va a ser bastante peculiar la respuesta sobre tu entorno, porque vives en un entorno distinto al de la mayoría de los escritores, porque estás en un barco, pero dentro del barco, si tienes algún
algún espacio dedicado a la escritura, si decides ponerte pues música, día, noche, etcétera. Cuéntanos un poco el espacio físico y temporal que eliges a la hora de ponerte a escribir. Pues mira, yo escribo en el propio salón del barco. Tú sabes que muchos barcos tienen lo que se denomina la mesa de cartas. Exacto, yo había pensado en eso, fíjate. Bueno, pues para mí es uno de los espacios más inútiles de todo el barco, y yo la mesa de cartas, ese espacio me lo cargué. Me lo cargué para dárselo al salón y para tener un salón grande, espacioso y confortable. Entonces me cargué el espacio de la mesa de cartas y es todo salón. Entonces yo tengo mi rinconcito dentro del salón, tengo mi propio rincón con mi librería, con mis estanterías y mis cosas. Y es bastante habitual, yo me despierto bastante temprano, sobre las 7:30, y me gusta nada más levantarme, preparo un poco de té y me siento y ya me pongo a escribir. Y es mi hora favorita porque es una hora en la que hay un silencio de ultratumba, nadie llama por teléfono a esas horas, nadie me molesta y me siento y me pongo a escribir, no me quito ni el pijama. Y me pongo a escribir, me pongo a escribir, me pongo a escribir porque, como te había comentado antes, soy un poco brújula, ¿no? Sí, sí, sí. Y me pongo a escribir y voy pariendo ideas, voy plasmando imágenes, conversaciones, me pongo, y muchas veces se me hace de noche y no me he movido del sitio y aún sigo con el pijama puesto. Eso es que estás disfrutando, es una buena señal. De lo intenso que es la escritura, el momento, se me pasan las horas volando y bueno, otras veces, claro, esto lo hago muy contadas veces porque otras veces pues tienes que hacer la compra o hay que buscar un repuesto de una pieza que se te ha estropeado o se ha roto. Sí. En fin, otras muchas cosas que son partícipes de lo cotidiano, pues como poner una lavadora, tender la ropa, recoger el tendido, en fin, hacer la comida, fregar los platos. Quiero decir que siempre hay los trabajos cotidianos que no puedes eludir. Pero la mayoría de veces sí, yo tengo mi rinconcito, no pongo música de fondo porque me molesta, me desconcentra, y intento sumergirme plenamente en mi mundo y en mis pensamientos, sobre todo sumergirme en mis pensamientos. Ok. ¿Has tenido alguna experiencia con el mundo de la piratería, de plagio, de tal? ¿Te has enterado, no te has enterado? ¿O cómo convives con esta, digamos, lacra de nuestro tiempo, lo de la piratería? Piratería, Bueno, me refiero, piratería literaria, ¿no? Porque, sí, claro, sí, te digo. Bueno, pero cuéntanos también la otra piratería, si quieres. A ver, te he entendido. No, yo la verdad es que no he tenido problemas. No he tenido problemas de momento. Tampoco soy tan reconocido ni tan famoso como para producirle a nadie esa envidia y tratar de copiarme. Y si alguien quisiera copiarme, pues también le diría que fenomenal, que adelante, que disfrute, porque, a ver, lo de la piratería literaria yo creo que también tiene como sus límites, ¿no? Porque todo escritor se alimenta leyendo y todos tenemos a nuestros escritores de cabecera, ¿no? Y el escritor
yo creo que es una máquina de procesar sentimientos tuyos, pero también sentimientos que has podido captar de la inspiración de otros escritores. Yo creo que no hay nadie que escriba al 100% de autonomía y de privacidad. Yo creo que todos estamos enriquecidos y todos estamos influenciados por todos a la vez, ¿no? Por tu vecino, un amigo, un primo, un escritor, un músico, no sé, incluso un atleta, ¿por qué no? Un atleta puede ser una fuente de inspiración. Por ejemplo, yo no soy jugador de fútbol ni un apasionado del fútbol, pero igual en algún momento de la novela pues tengo que contar algo de un futbolista o porque el personaje es un apasionado del fútbol. Bueno, pues si te toca, te toca. Quiero decir que lo de piratería no sabría especificar. Entiendo, ¿no? El plagio. Entiendo que tú lo que pretendes es hablar sobre el plagio. Yo, desde luego, no he tenido problemas y tampoco he tenido la necesidad de plagiar a nadie, porque me dejó, como te he comentado, soy escritor de brújula y me dejó llevar por mis instintos, por mis sensaciones y por mis sentimientos. No sabría copiar tampoco, no sabría qué hacer, no sabría copiar, no sabría hacerlo. Otra de las preguntas que le hacemos a los escritores, y además tú has mencionado en algún momento de la entrevista que has tenido alguna incursión con el mundo de la inteligencia artificial, ¿cómo la ves ahora mismo? ¿Como una herramienta? En mi humilde opinión, también yo la veo como también una buena herramienta que bien utilizada pues nos puede servir. Otros dicen, no, es que Fran, esto nos va a quitar el trabajo a todos, va a ser un horror, esto ya verás que en 10 años nos vamos a quedar sin trabajo, tal. Bueno, ¿tú qué opinas de la inteligencia artificial? Y cuéntanos las experiencias que has tenido, Joaquín. Mira, precisamente hace poco salió un artículo de una escritora japonesa que había ganado un premio de literatura y en el último momento pues se le ocurrió decir la verdad y comentó que había en algunos momentos utilizado la inteligencia artificial para elaborar su novela y bueno, nada más terminó de explicar y de contar estas palabras, le quitaron el premio y bueno, les faltó poco para crucificarla literalmente a la pobre chica, ¿no? A ver, yo creo que la inteligencia artificial es como el vino. Si tú la utilizas para ciertas cosas, pues te va a sentar estupendamente bien. De hecho, yo para conducir utilizo inteligencia artificial. Yo pongo el Google Map y me lleva al sitio donde quiero estar en el tiempo récord, ¿no? Yo creo que sí, que es como el vino. Si abusas de ello, pues va a ser contraproducente, pero si lo utilizas en la justa medida, pues es una herramienta extraordinaria. Esto traducido al mundo de la literatura, bueno, pues precisamente en mi anterior novela, La balada de Kibernites, hablo de la inteligencia artificial, pero lo hago como un planteamiento para que nos gobierne la inteligencia artificial, con lo cual voy mucho más hacia allá, como diciendo, si el hombre es imperfecto, si el hombre es corrupto y si el hombre es un auténtico sinvergüenza, ¿por qué dejarnos gobernar por este tipo de gente? ¿Por qué no nos dejamos gobernar por la inteligencia artificial que es precisa y con unos algoritmos de total perfección, ¿no? Bueno, es algo que yo trabajo en esa novela y respecto a lo que quieres plantear o creo entender, utilizar la inteligencia artificial para escribir, pues no lo he utilizado nunca, no sé cómo se hace y yo creo que es
un poco triste si un escritor necesita recurrir al mundo de la inteligencia artificial. Yo creo que está muy bien utilizar la inteligencia artificial, pero para otras cosas. Para escribir, desde luego no, porque entonces esa frescura que estábamos hablando, ¿te acuerdas al principio del programa que te decía, es que estoy haciendo unos cursos y tal para ser un buen escritor y me doy cuenta de que estoy perdiendo frescura? Pues yo creo que con la inteligencia artificial al escritor le va a pasar exactamente lo mismo, va a perder frescura. Yo creo que que si eres escritor es porque quieres ser escritor, nadie te obliga, nadie me presiona para escribir, ni me apuntan con una pistola tampoco. Yo creo que es algo que eliges tú y si lo eliges lo tienes que elegir para bien. Entonces, no para hacer negocio. Para hacer negocio hay otras muchas más cosas en las que realmente se gana dinero. En la escritura no se gana dinero, te lo digo ya. Entonces, yo creo que usar la inteligencia artificial te quita frescura y dejas de ser tú. Entonces me parece mezquino y miserable. Exactamente. Pues vamos ya con la última pregunta, esta tanda de preguntas que realizamos y esta pues se ha convertido en todo un debate que, bueno, venimos debatiendo, valga la posible redundancia, con los escritores que nos visitan, que es si se nota la intensidad a la hora de escribir de un escritor que depende de la literatura para vivir, cumplimentar sus ingresos, o si se nota diferente, si ya pues tiene, digamos, los garbanzos asegurados, tiene una profesión, ya tiene otra fuente de ingresos y se nota como que está como más relajado, escribiendo con más tranquilidad. ¿Tú qué opinas, Joaquín? ¿Se nota en la intensidad o crees que tampoco se percibe? La percepción es prácticamente insignificante. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? A ver, yo creo que sí se nota y además se nota muchísimo. A lo mejor alguien que no está muy metido en el mundo de la literatura, pero yo incluso cuando no estás introducido en este mundo, yo creo que se nota. A ver, es que esto también tiene una dinámica un poco peligrosa, ¿no? Que la editorial te exija otra novela, ¿no? Como, no sé, a mí, por ejemplo, uno de los grandes y personaje que se ha hecho famosísimo con su literatura, el gran Santiago Posteguillo, ¿no? Yo le tengo una gran admiración, aunque no comparto muchas de las cosas que en la dinámica en la que yo creo que lo han sumergido, no lo ha elegido él. Él ahora se ha convertido un poco en esclavo de sus propias novelas, porque la editorial le exige que cada año hay que publicar, porque hay que ganar dinero. Y yo creo que hablar constantemente y solo de Roma puede llegar a ser hasta aburrido. Entonces, yo lo veo un poco peligroso el entrar en esa dinámica de estar obligado a escribir. Yo creo que el escritor es como un poeta, es como un pintor, es un bohemio y tiene que escribir cuando hay que escribir y escribir con total libertad. Entonces, si estás presionado por las editoriales que te exigen para ganar dinero escribir lo que sea, pero hay que escribir porque ya has alcanzado tal nivel de endiosamiento que hay que escribir sí o sí. Yo creo que sí que se nota y no todas las obras pueden ser obras sublimes. Si, por ejemplo, volviendo otra vez a Posteguillo, ¿no? Si tiene 24 novelas que hablan de Roma, no creo que las 24 sean todas de 10. Es imposible. No puedes dar tanto. Habrán novelas de 10, muchas, porque es un gran escritor y un gran historiador
y una persona extraordinaria, pero es imposible que todas tus obras sean de 10. Es cuando un artista pinta una colección para una exposición, pues habrán cuadros buenos, habrán cuadros mediocres, habrán cuadros muy buenos y habrán cuadros sobresalientes. Y con la escritura pasa lo mismo. Tienes tus momentos también de declive, tienes tus momentos que a lo mejor pues ha fallecido un familiar muy próximo, pues has perdido a tu padre o a tu madre, y esas cosas te afectan enormemente y no tienes capacidad para escribir. Exactamente, baches, bloqueo, lo que sí. no se le ocurre. Pues Joaquín, ha sido un verdadero placer compartir este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com y tal como lo hemos comentado, si te parece bien, en 1 mes y medio, 2 meses, volvemos a contactarte y hablamos sobre otra de tus novelas y así charlamos un ratito de lo que nos gusta. ¿Te parece bien? Pues mira, he disfrutado mucho con esta conversación. Ha sido un auténtico placer porque me he sentido de marinero a marinero, de escritor a escritor. Me he sentido muy, muy cercano a tu persona, aunque no te conozco físicamente. Pero bueno, sí, yo creo que cuando estás a gusto, pues las palabras fluyen, las ideas fluyen y creo que hemos tenido un buen ratito de conversación y ha sido muy agradable, de modo que te agradezco mucho la próxima invitación y que hablemos de alguna otra novela. Por supuesto. Pues Joaquín Verdaguer García, que ha estado con nosotros para hablar de este fantástico libro y de otras muchas cosas. El ladrón de barcos. Todos los enlaces, no te preocupes, que los tienes en el post que publicaremos junto a esta entrevista y también justo junto al vídeo de YouTube. Lo dicho, Joaquín, te damos un toque en 1 mes y medio, 2 meses y volvemos a charlar. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Y nosotros pues despedimos al amigo Joaquín Verdaguer García y hacemos lo propio con este espacio de la revista de radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y tal como te he comentado, ya lo tienes en radioesperantia.com, en la programación general, tienes la barrita esa verde rectangular donde estamos retransmitiendo todos nuestros programas uno detrás de otro y también lo tienes si quieres ir directo pues al podcast, al audio, al vídeo, etcétera, etcétera. Como te digo siempre, a ser moderadamente felices y muchísimas gracias por estar allí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.